¿Te has preguntado cuáles fueron los trabajos más extremos que alguien pudo tener hace miles de años? Imagina estar expuesto al calor abrasador del desierto, levantar toneladas de piedra o enfrentarse a peligros mortales todos los días. En este vídeo descubrirás los 10 trabajos más difíciles del antiguo Egipto, y seguro te sorprenderá el primero. 10. Agricultores. El trabajo de los agricultores en el antiguo Egipto era extremadamente demandante, aunque en muchos casos se les consideraba la base de la sociedad. El Nilo proporcionaba tierras fértiles gracias a las inundaciones anuales, pero esas inundaciones no siempre eran predecibles, y el trabajo de los agricultores debía adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes. Durante la temporada de siembra, los agricultores se veían obligados a trabajar desde el amanecer hasta el atardecer, bajo el calor implacable del sol del desierto, utilizando herramientas rudimentarias como azadas y rastrillos de madera. Además, debían enfrentarse a la constante amenaza de plagas que podían arruinar cosechas enteras. Los granos cultivados eran esenciales no solo para alimentar a la población egipcia, sino también para los intercambios comerciales con otras civilizaciones, lo que agregaba una gran presión a estos trabajadores. 9. Tejedores. Los tejedores egipcios desempeñaban un papel fundamental en la sociedad, pero sus trabajos no eran fáciles. El lino, el material más utilizado para hacer ropa en el antiguo Egipto, era duro y difícil de manejar. Los tejedores pasaban largos días en talleres de tela, donde debían hilvanar, tejer y coser a mano, a menudo sin descansos. El calor en estos talleres era insoportable debido a la falta de ventilación, y la postura de trabajo era incómoda, ya que los tejedores pasaban muchas horas encorvados, sentados o de pie en un solo lugar. Aunque eran artesanos muy respetados por su habilidad y destreza, el trabajo de un tejedor era físico y mentalmente agotador. Los ricos y la nobleza demandaban telas finas y elegantes, lo que aumentaba la presión sobre los tejedores para producir obras de alta calidad. Los tejedores también necesitaban cumplir con los estándares de la realeza y las clases altas, lo que imponía expectativas adicionales y estrés en su trabajo. 8. Carteros y mensajeros. En una civilización como la egipcia, en la que la administración y la comunicación eran esenciales para su funcionamiento, los mensajeros tenían una tarea que no podía ser tomada a la ligera. Los carteles y mensajes enviados entre las diferentes ciudades egipcias debían recorrer largos trayectos a pie o a caballo a través de vastos y peligrosos territorios. El clima árido y la falta de caminos adecuados dificultaban aún más la travesía, y los mensajeros estaban expuestos a ataques de bandidos y animales salvajes. Además, debían recordar o llevar consigo información clave sin cometer errores, lo que representaba una enorme presión. La fiabilidad de un mensajero era crucial, ya que las decisiones del faraón, las leyes o los decretos administrativos dependían de estos movimientos de información. Los mensajeros eran responsables de que las órdenes y comunicaciones llegaran a su destino a tiempo, lo que los convertía en un eslabón vital de la cadena administrativa egipcia, pero también en un grupo de trabajadores sometidos a duras condiciones. 7. Mineros. El trabajo en las minas del antiguo Egipto era sumamente arduo y peligroso. Los mineros que extraían oro, piedras preciosas y piedras para la construcción de monumentos como las pirámides debían enfrentarse a condiciones extremas. El calor dentro de las minas era insoportable, ya que muchos de los túneles se excavaban bajo tierra sin ventilación adecuada, lo que generaba un ambiente agobiante y sofocante. Además, la seguridad en las minas era prácticamente inexistente, los túneles podían colapsar en cualquier momento, sepultando a los trabajadores. La tarea de extraer grandes bloques de piedra o metales preciosos con herramientas de piedra o cobre era extremadamente agotadora. Y todo esto sin mencionar que el trabajo podía ser mortífero, las probabilidades de sufrir accidentes eran altas. Los esclavos o trabajadores que realizaban estas tareas vivían en condiciones precarias, sin esperanza de ascenso social o de un futuro mejor, lo que hacía que la vida de los mineros fuera corta y llena de sufrimiento. 6. Alfareros. Los alfareros egipcios eran expertos en la creación de utensilios, urnas, vasijas y figuras decorativas, y su trabajo era considerado una forma de arte. Sin embargo, a pesar de ser respetados por su habilidad, el trabajo de un alfarero era agotador.
El barro que utilizaban para sus piezas debía ser recolectado a mano, y el proceso de modelar y moldear las piezas en el torno de alfarero era físicamente exigente. Una vez que las piezas estaban terminadas, debían cocerlas a altas temperaturas en hornos de arcilla. La temperatura de los hornos podía superar los 800 grados Celsius, lo que no solo era peligroso, sino también incómodo para los trabajadores. Los alfareros corrían el riesgo de sufrir quemaduras graves o de no alcanzar la temperatura exacta para cocer las piezas correctamente, lo que significaba pérdidas económicas. 5. Carpinteros de barcas. Los carpinteros de barcas del antiguo Egipto fueron esenciales para la construcción de las embarcaciones que transportaban mercancías y personas por el río Nilo. Estos carpinteros debían trabajar con maderas pesadas y difíciles de manejar. Las embarcaciones que construían no solo debían ser robustas, sino también perfectamente equilibradas para soportar el peso de las cargas y resistir las aguas del río. Sin herramientas modernas, los carpinteros dependían de métodos tradicionales que requerían mucha destreza. Además, el trabajo de construir una barca podía tomar semanas o incluso meses, dependiendo de su tamaño. La precisión y la habilidad eran cruciales, ya que cualquier error en la construcción podría hacer que la embarcación se hundiera o no funcionara adecuadamente. 4. Escribas. Los escribas egipcios eran altamente respetados debido a su conocimiento de la escritura jeroglífica, uno de los sistemas más complejos que existieron en la antigüedad. Aunque no realizaban un trabajo físico intenso, el trabajo de un escriba no era menos exigente. La necesidad de precisión era absoluta, ya que incluso un pequeño error podía arruinar una lista de impuestos, un decreto real o un registro comercial. Además, el aprendizaje de la escritura jeroglífica era largo y arduo, y requería años de estudio en las escuelas. Los escribas no solo escribían, sino que también debían memorizar leyes y tradiciones para poder aplicarlas correctamente en la administración del imperio. La presión por mantener la exactitud y la alta responsabilidad sobre la información que manejaban transformaba este trabajo en uno de gran estrés. 3. Constructores de pirámides. Uno de los trabajos más emblemáticos y desafiantes del antiguo Egipto fue el de los obreros encargados de la construcción de las pirámides. Miles de personas trabajaban en estas gigantescas estructuras, que no solo eran obras monumentales de ingeniería, sino también de resistencia física. Los bloques de piedra que debían ser trasladados desde las canteras pesaban varias toneladas, y los trabajadores usaban herramientas simples como cuerdas y palancas para moverlos. Además, la construcción de una pirámide requería precisión milimétrica para que la estructura fuera estable. El trabajo se realizaba bajo temperaturas extremadamente altas, en condiciones de trabajo precarias y sin protección. Muchos obreros morían durante la construcción, ya sea por agotamiento, accidentes o enfermedades. 2. Sacerdotes encargados de la momificación. Los sacerdotes encargados de realizar las complejas ceremonias de momificación desempeñaban un rol crucial en el proceso de preservación de los cuerpos para el más allá. Este trabajo no solo implicaba un profundo conocimiento religioso y anatómico, sino que también era físicamente agotador. La extracción de los órganos y la preservación del cuerpo con resinas y sales no solo era un procedimiento largo, sino también extremadamente detallado. El proceso podría durar semanas, durante las cuales los sacerdotes estaban expuestos a un ambiente insalubre y a un trabajo continuo. Aunque este trabajo estaba lleno de prestigio y estaba reservado para los miembros más altos del clero, la precisión y el sacrificio físico involucrados en el proceso hacían que fuera uno de los más difíciles en la sociedad egipcia. 1. Esclavos en las minas y canteras. Finalmente, los esclavos que trabajaban en las minas y canteras eran considerados los trabajadores más explotados y sometidos a las condiciones más duras. Sin derechos ni esperanzas de liberación, los esclavos vivían bajo la tiranía de sus amos. La cantidad de trabajo físico extremo que realizaban, a menudo bajo castigo, los hacía susceptibles a lesiones, enfermedades y muerte prematura. Su jornada laboral era interminable, y las condiciones de vida eran pésimas. En muchos casos, los esclavos trabajaban en temperaturas sofocantes o en condiciones de oscuridad absoluta dentro de las minas.
Los castigos por errores o desobediencia eran severos, lo que los mantenía bajo un constante estado de miedo y agotamiento. Como hemos visto, el antiguo Egipto no solo es famoso por sus logros monumentales, sino también por los trabajos extremadamente duros que sostenían la civilización. Desde los agricultores que trabajaban bajo el sol abrasante, hasta los esclavos en las minas, cada uno de estos trabajos conllevaba sacrificios que muchos no imaginarían hoy en día. ¿Cuál de estos trabajos del antiguo Egipto te parece más impresionante o difícil? ¿Crees que hay algún otro que debería haber estado en este top? Deja tu opinión en los comentarios, no olvides darle like al vídeo si te ha gustado y suscribirte para más contenido sobre historia y curiosidades.